estamos en un tiempo glorioso, un tiempo donde la palabra del Señor no ha mudado, no ha cambiado. Creo que la iglesia tiene que empezar a empaparse nuevamente de aquellas primeras obras. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿qué pasó en nosotros? Vimos algo nuevo, algo distinto, queríamos llenarnos de ese poder, de esa autoridad de Cristo. La palabra nos alcanzó, provocó una fe poderosa en nosotros, una fe sin límites, una fe donde podíamos hasta soñar, conquistando, predicando, evangelizando, vidas sanadas. ¿Cuántos no soñaron en algún momento predicar a gente, que esa gente fuera transformada y conociera al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que nosotros habíamos conocido, al Dios no conocido que se manifestara en medio de la gente? Y eso lo hizo solamente el Espíritu Santo, el Señor, a través de su palabra. Y empezamos a caminar con mucha fe, no viendo nada, no viendo a Dios, pero sí creyendo que Él es y que Él está. Y empezamos a soñar, empezamos a llenarnos del Señor, empezamos a buscar su rostro, a orar, porque habíamos sido transformados, nuestros ojos fueron abiertos, escamas de nuestros ojos cayeron, esa escama de religiosidad, incredulidad, falta de fe, no teníamos claridad de Dios, hasta que el Señor envió a un varón, envió a una mujer a predicarnos de la palabra, a mostrarnos el camino, a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué pasó en nosotros? Fuimos transformados a una nueva criatura. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Entró sobre nosotros con poder, como un viento recio, como dicen ellos, limpiando, sanando, fluyendo en medio nuestro. Y ese Espíritu Santo está en medio nuestro, pero muchas veces la rutina, el caminar, ya estamos caminando como que el Espíritu Santo no estuviera ahí, estuviera quieto, siendo que el Espíritu Santo está ahí manifestándose en nuestras vidas. Y yo creo que este mes donde vamos a ser impartidos nuevamente con el poder, entender que tenemos el Espíritu Santo, está en medio nuestro, está dentro de nosotros morando. Pero ¿qué es lo que el Señor va a hacer este mes? ¿Qué es lo que el Señor va a provocar en nosotros? Que ese poder visible, ese poder sobrenatural empiece a fluir nuevamente en nuestras vidas. Necesitamos estar entendidos en estos tiempos difíciles donde ya con palabras humanas, con palabras morales, con palabras filosóficas, no vamos a poder lograr nada. ¿Dónde vamos a poder lograr algo? Es a través del poder del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, fluyendo en nuestros corazones. Que cuando nosotros vayamos a predicar la palabra del Señor, el Espíritu Santo que está con poder, convenza de juicio, de justicia y de pecado. Aleluya, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Qué importante es entender esto, que estamos en los tiempos donde tenemos que vestirnos, armarlo con toda la armadura que Dios ha establecido. Y una de las armas fundamentales, poderosas que el Señor nos dejó, fue la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu Santo es la palabra. Entonces tenemos que volver nuevamente, ya no a caminar en nuestra fuerza, ya no a predicar algo aprendido, algo leído, sino que tenemos que empezar a predicar con poder, con autoridad, con testimonio, con obediencia, con una vida apartada para la gloria del Señor. Y el Señor el mes pasado, en varias oportunidades, me habló acerca de Pentecostés. Y el Señor me volvía nuevamente Pentecostés. Escuchaba oraciones donde hablaban del Pentecostés. Escuchaba canciones donde hablaban del Pentecostés. Y el Señor el sábado pasado me volvió nuevamente a confirmar que esta era la perfecta, agradable y buena voluntad del Señor, que nosotros tuviéramos un Pentecostés en estos tiempos, en este año 2025 pudiéramos tener un Pentecostés.
Tú tienes que tener tu propio Pentecostés. Tú tienes que tener tu propia experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia sobrenatural, gloriosa. Es verdad que en lo colectivo, Dios se movió en lo colectivo cuando estuvieron todos juntos, unánimes, esperando ese fluir, esperando esa promesa. Había cerca de 500 personas en ese aposento, en ese lugar alto donde estaban los discípulos también ahí, donde estaban judíos piadosos que habían creído en el Señor, habían creído al anuncio que Cristo era el Redentor, que había venido a librarlo de sus pecados. El Señor se movió de una forma colectiva, pero también Dios se quiere mover hoy día en una forma personal. Amén. Personal, porque nosotros vamos a salir de este lugar y cada uno de nosotros se va a ir a sus casas. Cada uno de nosotros va a ir a hacer sus quehaceres, sus obligaciones. Y ya no va a estar el hermano que lo va a encender. Porque somos como carbones encendidos. Cuando usted hace y prende un fuego, hay muchos carbones, pero el primer carbón que se enciende a todos los demás. Pero va a llegar el momento que nosotros vamos a estar solos. No digo en la parte humanamente solos, sabiendo que el Señor está ahí con nosotros. Y ahí nosotros tenemos que tener nuestro propio Pentecostés, nuestra propia llenura del Espíritu Santo, nuestro propio fluir del Espíritu Santo. Y el Señor va a empezar a ministrar nuestro corazón. Aleluya. Doy gracias al Señor por esto tan grande y tan maravilloso. Cuando hablamos del Pentecostés, no es tan solo, nosotros conocemos el Pentecostés del Nuevo Testamento, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí el Señor dejó esa promesa, ¿cierto? Cuando dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a enviar el Espíritu Santo. Esperen todos juntos, unánimes, llegará el momento. Y se provocó el Pentecostés. ¿Qué es lo que es el Pentecostés? El Pentecostés es una fiesta. Así que este mes vamos a estar de fiesta. Y todos tenemos que entrar a esta fiesta. Todos tenemos que entrar a este mover de Dios. El Pentecostés era una fiesta, ¿por qué? En el Antiguo Testamento, el Pentecostés se celebró después de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, después de la Pascua, después que Israel fue liberado por Moisés, fue sacado de la casa de servidumbre, fue sacado de la casa de esclavitud. Pasaron 50 años después de esa instancia, de eso tan grande que el Señor hizo de sacar al pueblo. Cruzó el mar, ¿cierto? Los egipcios murieron ahí en medio del mar, y después fueron libres. Y el Señor, ¿qué les prometió? Los voy a llevar a una tierra donde fluye y leche y miel. Después de esa instancia de liberación, vino el Pentecostés, una fiesta, la fiesta de las primicias, donde el pueblo adoraba a Dios, donde el pueblo glorificaba a Dios, donde el pueblo reconocía su poder, reconocía que Él era su Dios, que Él era su protector, que Él era su Señor, que a Él le debían toda la honra, la gloria y la alabanza. Desde esa instancia que salieron de Egipto hasta el día del Pentecostés, de esta gran fiesta de la semana, pasaron 50 días. Pentecostés habla de 50 días. Y aquí se lo voy a leer. Pentecostés es una fiesta judía y cristiana. Entender que en el primer Pentecostés el pueblo reconocía al Señor, su mayordomía, su señorío, su reinado, su poderío, que ellos eran
siervos del Señor y que el Señor era su Dios, su protector. Entonces, ¿qué celebra? Y cristianos que celebra eventos significativos con raíces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya vamos a llegar al Nuevo. En el judaísmo se conmemora la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. 50 días después de la salida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que es Pentecostés? Es una fiesta de primicias, de reconocer al Señor. Estaban gobernados por Faraón, estaban gobernados por una ley egipcia, estaban gobernados bajo la esclavitud, estaban gobernados bajo servidumbre, le trabajaban a los egipcios. Los israelitas, para poder comer, tenían que trabajar. Ellos no ganaban dinero. ¿Con qué les pagaban los egipcios? Con comida. ¿A usted le gustaría trabajar y decir a fines de mes, toma, ahí está la caja de mercadería por lo que trabajaste este mes? Era humillante, porque estaban en esclavitud. Entonces, cuando el Señor vio la aflicción de Israel, vio que la aflicción de su pueblo, de esa nación que él había apartado, estaba en angustia, en aflicción, el Señor mandó a Moisés, sacándolo de ahí mismo, ¿cierto?, del palacio, para llevarlo a esa tierra donde fluía leche y miel. Y ahí vinieron todas las plagas. El Señor endureció el corazón de Faraón para que el pueblo pudiera salir. Murieron los primogénitos de los egipcios. Es decir, Dios tuvo que hacer muchas cosas, muchas pruebas, muchas plagas para que los egipcios pudieran liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Cuando salió, porque el pueblo salió con esperanza. El pueblo salió, el Señor nos liberó. ¿Dónde vamos a ir? Donde hay leche, donde hay miel. ¿Qué significa leche y miel? Significa bendición, significa prosperidad, significa establecimiento, significa que yo voy a tener mi tierra, voy a adquirir mi tierra, voy a ser libre, ya yo no voy a tener que trabajar para comer, ya no me van a pagar con mercadería para comer y mis hijos puedan comer, sino que el Señor me va a llevar a una tierra fructífera, una tierra de bendición. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba contento. Es como si saliera un recluso de la cárcel. No creo que esté enojado porque sale de la cárcel. ¡Uy, qué fome salir de la cárcel! Me gustaría volver a estar adentro. Yo creo que todos los que están ahí quieren salir, quieren ser libres, quieren ver nuevamente los árboles, quieren ver nuevamente las calles, quieren ver nuevamente a su familia, quieren ver nuevamente y disfrutar de la libertad. Y así estaba el pueblo de Israel. Estaba alegre, estaba contento, hacían fiesta. Y pasaron 50 días. 50 días donde se provocó esa fiesta. También lo podemos decir que se puede nombrar como 50º. Entonces el Pentecostés, ¿dónde empezó? En el Antiguo Testamento, donde el pueblo adoraba y le llevaba las primicias al Señor. Pero yo quiero hablarle hoy día de que en el Nuevo Testamento esto fue invertido. En el Antiguo, el pueblo le llevaba las primicias al Señor, le llevaba las ofrendas, lo primero al Señor, lo ponía en el altar. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor trae su primicia.
¿Me entienden el cambio? En el antiguo, el pueblo le llevó la primicia al Señor, pero en el nuevo, el Señor nos da las primicias, donde nosotros estamos ahora. Entonces, si estamos familiarizados con la Biblia, ¿cuántos están familiarizados con la Biblia? ¿Cuántos conocen la Biblia? ¿Cierto? Muchos de nosotros hemos leído o hemos escuchado acerca de el Pentecostés y siempre lo estamos relacionando con los hechos de los apóstoles, Hechos 2. Ahí donde el Señor habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Anteriormente en Hechos 1:8 que dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros o vosotros, dice la palabra, el Espíritu Santo del Señor. Es una realidad, es una palabra verdadera, porque Dios no es hombre para que mienta y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito en la Biblia es lo que se originó, se va a originar, lo que pasó y lo que va a pasar. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia no se equivoca, lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia es la voz, es la boca de Dios. Amén. Y dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Él fue el que guió y direccionó a muchos hombres y mujeres a través del Espíritu Santo para establecer hoy esta verdad. Y esta verdad tenemos que atesorarla en nuestro corazón, porque van a venir días difíciles donde se va a poner a prueba nuestra fe en lo que hemos creído y en lo que hemos confiado. Pero nosotros, como somos conocedores, la Biblia es familiar para nosotros, vamos a seguir diciendo amén, sigo adelante, aunque me pase lo que me pase. Entonces, la Biblia se refiere a Él con diferentes títulos. Estos son en el Antiguo Testamento: fiesta de las primicias, fiesta de la primera cosecha, reconocimiento de la mayordomía, autoridad, provisión de Dios. Así estaba el pueblo de Israel delante del Señor, teniendo esa actitud de agradecimiento, esa actitud donde el Señor se complacía de su pueblo porque le estaba adorando y le estaba llevando lo mejor de ellos, en agradecimiento porque habían estado esclavos y ahora son libres, habían estado viviendo y trabajando para comer, pero ahora el Señor lo está llevando a una tierra, a un disfrute, a una bendición en esa tierra que fluía leche y miel. Y después, bueno, viene la historia que fueron 40 años en el desierto, que todos aquellos que salieron de Egipto, los más adultos, quedaron tirados en el desierto. Pero las nuevas generaciones, como Josué, pasaron, ¿cierto?, a disfrutar de esta leche y de esta miel. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, en el Antiguo Testamento se celebran como una fiesta de la cosecha, agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho. Fue un agradecimiento, fue una fiesta. Habían pasado de la esclavitud a la libertad. Y en el Nuevo Testamento, el que hoy nosotros vamos a empezar a profundizar este mes, dice: en el Nuevo Testamento Pentecostés adquiere un significado crucial. Hay dos significados cruciales, o hay dos eventos que se provocan en el Pentecostés del Nuevo Testamento. Uno, que fue derramado el Espíritu Santo. Fue derramado el Espíritu Santo, llenó esa casa como un viento recio, lenguas repartidas como de fuego salieron de la boca de esos discípulos, de esa gente que había creído.
Esa casa tembló con el poder de Dios. Era como un fuego. ¿Ven ese letrero que dice ahí? Pentecostés. Eso es como amarillo con rojo, es como un fuego abrasador. La paloma, ¿qué significa la paloma? ¿Qué representa la paloma? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí está el Pentecostés, porque este mes estamos de fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Amén. No sé si canté bien, hermana Bexi, pero si me salió bien o no. Estamos de fiesta. Entonces, ¿cuál fue el primer evento del Pentecostés del Nuevo Testamento? La llenura del Espíritu Santo. La promesa que Jesús hizo realizada. La promesa que Él dijo: les conviene que yo me vaya, les conviene que yo vaya a encontrarme con mi Padre, les conviene, porque el Espíritu Santo de Dios va a ser manifestado. Y les dio instrucciones que estuvieran juntos, unánimes, ahí en ese lugar. Y yo creo que muchos que habían creído se desesperaron. ¿Por qué? Porque después que Jesucristo fue ascendido al cielo, después que murió y resucitó, ahí donde cuando celebramos Semana Santa, ¿qué estamos celebrando? La Pascua. Hay gente que no tiene claridad cuándo es la Pascua. Algunos dicen que la Pascua es en diciembre para Navidad. Cuando dicen en la televisión, ¿cierto? Dicen Pascua feliz para todos. Nada que ver. Si la Pascua fue la muerte y la resurrección de Jesús. La Navidad es la natividad. Cuando Jesús nace. Cuando Jesús viene como un regalo de Dios para la humanidad. Jesús es nuestro regalo. Y no nació en una cuna de oro. Nació en un establo, junto a animales, un lugar no grato. Entonces, cuando hace Pascua feliz para todos, y dice, y los regalos y todo eso, nada que ver. Y algunos, y lamentablemente, gente que es de iglesia, que está identificada con la Biblia, también dice Pascua en diciembre. Amados, tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Si yo voy a comer pan rico de mi hermana Cecilia, pan de Navidad. Pan rico de Navidad. Porque el pan de Pascua, ¿sabe cuál es? El pan sin levadura. Y yo veo que el pan que hace la hermana Cecilia viene con hartas cosas, con nueces, fruta, ¿ah? Con harta alegría. Entonces nosotros también tenemos que cambiar el vocabulario. No es Pascua, Navidad, sino que Pascua es cuando Cristo murió y cuando Cristo resucitó. Pasaron 50 días de la ascensión del Señor. Ahí pasaron esos días y vino esa fiesta de Pentecostés, donde muchos se maravillaban, muchos decían, muchos cuestionaban el mover en ese día del Señor. Algunos decían, estos están ebrios. ¿Cómo estos pueden estar hablando en nuestro idioma? Porque hay mucha gente que es natural, mucha gente que es religiosa y no va a entender el mover de Dios en nuestras vidas. No va a entender que aquí en este lugar, en este siglo, porque eso fue en el siglo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, en este siglo XXI, también nosotros podemos tener un Pentecostés. También el Señor puede empezar a derramar y a fluir con los dones del Espíritu. También el Señor puede empezar a derramar nuevas lenguas, llenura del Señor, fuego de Dios en nuestros corazones, donde nuestras vidas son transformadas, moldeadas a su imagen y a su semejanza.
Entonces pasaron 50 días de ese evento, de la Pascua, y fue derramado el Espíritu Santo del Señor. Entonces, Pentecostés, ¿cuál era el primer evento? El derramar del Espíritu Santo, la promesa cumplida por Jesús. Porque lo que Jesús promete, lo cumple. Él prometió que te iba a liberar de todos nuestros pecados, lo cumple. Él promete que vamos a ser sanados, lo cumple, porque Él es bueno, misericordioso, Él es justo. El Señor promete que Él te va a liberar de la cautividad, porque Él viene a libertar al cautivo, a sanar al enfermo, a vendar al quebrado, a liberar a los oprimidos de corazón. Él lo cumple. Y también cumplió esta promesa dada por el Padre. ¿Y cuál es el segundo evento que pasa en Pentecostés? Algo muy importante que pasa para nosotros hoy. Que se constituyó la iglesia. Porque antes, en el Antiguo Testamento, no se hablaba de iglesia. Se hablaba de pueblo. Se hablaba de nación. El pueblo de Israel era el tesoro de Dios, era el pueblo escogido. No teníamos parte nosotros, los gentiles, nosotros somos gentiles. No pertenecemos en el linaje de apellido humano, no sé cómo decirlo, no pertenecemos al pueblo de Israel. Pero sí hoy yo pertenezco al pueblo de Israel en el espíritu. Entonces nosotros somos gentiles, no teníamos parte con el pueblo de Israel, pero por causa del Pentecostés se constituyó la iglesia, donde muchos hombres y mujeres, no siendo judíos, podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, que fueron constituidas antes de la fundación del mundo. Entonces, amados, el Pentecostés, cuando hablamos de Pentecostés solamente pensamos que el Espíritu Santo fue derramado, sino que ahí se constituyó la iglesia. Ahí se empezó a hablar acerca de la iglesia, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros es la iglesia. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pentecostés adquiere un significado crucial como en el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y sobre toda la gente que estaba ahí, marcando el inicio de la iglesia. La fiesta conmemora tanto la cosecha como la revelación de la ley en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, y la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, Pentecostés, grabémoslo bien, amados, para que este mes andemos contentos y usted diga en su espíritu: ando de fiesta. Amén. Y cuando estamos de fiesta, no estamos de luto. Después al final voy a dejar a mi hermano Juanito que dé unas palabras que me pidió por lo que él vivió esta semana con mi amado hermano Ramón, que hubo un día que lo tuvimos acá y que él oró por el término de nuestra reunión. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que hoy tenemos que estar de fiesta, hermano. Ya no estemos tristes, no estemos agobiados. Empecemos a ser llenos del Espíritu Santo, porque la fiesta está. Quiero avanzar porque... Uy, eso es la hora. Vamos a avanzar un poquito. Primero tenemos que entender que, lo que decía al principio, que las primicias fueron llevadas del pueblo a Dios.
y que hoy en el Pentecostés la primicia fue llevada de Dios hacia nosotros. ¿Cuál fue la primera primicia que Dios estableció en medio nuestro? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál fue la primera primicia que Dios envió a la tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién dice otra cosa? Cristo. Porque ¿quién es primero? Cristo. Obviamente que Cristo carga el Espíritu Santo, pero después fue manifestado. Miren, en 1 Corintios 15, 20 y 23 dice: más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, primero de los que durmieron es hecho. Entonces, en el principio, el pueblo llevaba las primicias, pero después, en el Nuevo Testamento, Dios nos trajo una primicia: Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este texto lo citó ayer el hermano Carlos, que en Adán todos mueren, pero en Cristo son todos vivificados. Entonces, el Señor nos envió como primicia a Cristo. Y les quiero decir que nosotros también somos primicia de Dios. Porque si Cristo es primicia, siendo el primogénito de muchos hermanos, el primero, nosotros, ¿cierto? Nosotros también somos primicia de Dios. También somos lo primero, también somos primicia de Él. ¿Cuál es la gran cosecha que hoy día el Señor está dando a la iglesia? Ya no es el trigo, ya no es el grano, ya no es la harina, ya no es el aceite, ya no son las verduras, ya no es nada de lo que el pueblo llevaba delante de Dios, sino que las primicias que el Señor está cosechando hoy es gente convertida, gente transformada, gente llena del Espíritu Santo, gente que le cree a Dios, gente que se une a la Biblia, gente que sigue a Jesucristo, gente que tiene que llegar a la imagen de Jesús, a la estatura del varón perfecto. Nosotros ahora somos esas primicias de Dios. Ya no es algo de terrenal, ya no es algo de agricultura. Somos vidas, hombres, mujeres transformadas por el poder del Señor. Entonces usted, yo, somos una primicia. ¿Qué dice Santiago 1:18? Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicia de sus criaturas. Él, Dios mismo, ¿qué nos hizo? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo. Para que seamos primicia. Tú eres primicia de todas las criaturas. Es decir, yo cuando recibí al Señor como Salvador, usted cuando lo recibió, fue primicia, lo primero, de todos aquellos que aún no han recibido a Jesús. Porque dice: para que seamos primicias, lo primero, de todas sus criaturas, de todo lo que Él creó. Pero ¿cuál fue la primicia que Dios nos envió? Fue Jesús. ¿Y cuál después fue la segunda primicia que Dios nos envió? El Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros.
Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nosotros somos importantes en el reino, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, herederos, coherederos, juntamente con Cristo Jesús. Todos los beneficios que tiene Jesús, los tenemos nosotros. Amén. Así es. Aleluya. Amén. Eso es para que tengamos una fiesta. Busque esa canción, Pejita, por favor. Fiesta. Yo quiero estar de fiesta. Si usted, mire, si usted fuera heredero del Farcas, ¿cuánto conoce las Farcas? Si usted fuera heredero de Farcas, ¿estaría enojado? No. ¿Estaría enojado, no? Yo estaría feliz. Solamente con que mueva un dedo nomás y ponga un número listo. ¿Usted cree que los hijos de Farcas están enojados? No. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que tiene su padre. Ellos saben lo que pesa su papá, lo que él tiene. Y ya cuando los hijos empiezan a crecer, ellos también empiezan a meterse en los negocios de su padre. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la misma herencia de Jesús. Pero eso, para que nosotros lo entendamos, tiene que ser revelado. Humanamente no lo podemos sostener. Humanamente no lo podemos creer. Porque nos miramos al espejo y a veces no tenemos plata ni para pagar la luz ni el agua. Y la palabra me dice que la misma herencia, lo que posee Jesús, yo lo poseo. Pero cuando nosotros lo empezamos a creer, no a cuestionar, cuando dice el apóstol Pedro que somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, tampoco nos entra en nuestra humanidad, porque como yo soy rey, como yo soy linaje, como yo soy nación, si estoy en este cuerpo de pecado, esta humanidad, pero somos en el espíritu. Si nosotros lo creemos en nuestro espíritu, Dios va a empezar a hacer grandes cosas en medio nuestro. Y la realidad que estamos viviendo va a empezar a cambiar. Mi realidad económica, gracias al Señor, empezó a cambiar cuando yo tomé una decisión. Tener a Dios como mi socio mayoritario. Y le creí al Señor, me salí de la empresa donde estaba, que no estaba mal, estaba bien considerado. Me salí y le creí al Señor. Le dije, Señor, usted me va a bendecir. Yo, la santa estaba de testigo. Pero mi esposa, la ayuda idónea que tengo, me dio una palabra que me tranquilizó. Me dijo, me acuerdo bien lo que me dijo ella: José, no te preocupes, porque el Señor te va a dar contratos de millones, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste? Estaba preocupado porque la Katy estaba en la universidad, la Daniela en el instituto, la Yeye, el Benja. ¿Qué vamos a hacer? Si me falta pega, si no me llaman. Pero puse a Dios como mi socio. Le pregunté a Dios y le empecé a creerle a Dios. Y el Señor me abrió las puertas. Y Dios me ha direccionado y me ha guiado en mi trabajo. Y gracias, Señor, porque muchas veces nos han felicitado, no a mí, sino que a los maestros que tengo. ¿Por qué? Porque soy heredero. Soy coheredero juntamente con Cristo. La gloria de Dios también es mi gloria. El amor de Dios también es mi amor.
Los beneficios que Dios tiene también son mis beneficios. Pero tengo que creerlo, anunciarlo, ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Que de mi boca salgan alabanzas, salga adoración. No quejanza, que me quejo por todo. No quejanza. No porque me duele un dedo, el Señor no está conmigo. ¿O me falta algo? Es que el Señor me olvidó. ¿Qué pecado estaré cometiendo? No, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Como ayer decía el hermano, que todas las cosas son para Él, por Él, y Él en Él. Todo es para Él, en Él y para Él, y todo es para Él. Yo siempre le digo al Señor, todo lo que yo tengo es tuyo, todo. Todo es tuyo, Señor. Y lo hemos puesto a los pies de la iglesia. Pero tenemos que creer que nuestra identidad no es de este mundo, no es de esta tierra. Nuestra identidad es de los cielos. Viva su Pentecostés. Ya la Pascua pasó. Ya la esclavitud ya quedó atrás. He aquí las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. La esclavitud que teníamos en el mundo, consumidos en pecados, transgresiones, vicios, desorden emocional, espiritual, físico, ya pasó, ya quedó atrás. Ya el tiempo de luto ya está en el pasado. Hoy estamos en el tiempo de la alegría, del gozo. Ya no sigamos viviendo como si todavía estuviéramos encadenados, atados. Vivamos como vivificados en Cristo Jesús, como libres para adorar, aunque tengamos problemas y dificultades, que son parte del proceso de Dios. Porque a los que aman a Dios todo le ayuda al bien. Necesitamos tener pruebas. Necesitamos tener dificultad. ¿Para qué? Para que Dios moldee nuestro carácter. Dios moldee nuestra forma de ver a Dios. Porque sería muy bonito y muy lindo de recibir puras cosas buenas todos los días. Cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. Puede ser que en algún momento me olvide de dónde me sacó el Señor. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que empezar a vivir nuestro Pentecostés. Dios ya no obraría solo con la nación de Israel, ya no obraría. Dios sigue protegiendo a Israel y tenemos que orar por Israel. Porque el que bendijera a Israel será bendecido, pero el que maldice a Israel será maldecido. Dios ya no obraría solo en la nación de Israel, a través de la iglesia. Comenzaría a llamar a personas de todas las etnias, de todas las razas, de todas las naciones. ¿Para qué? Para tener una relación cercana con Él, de padre a hijo. De padre a hijo. Ya no tan solo de creador a creados, sino que de padre a hijos. ¿Quién es tu padre? Dios es tu padre ahora. Dice, para que en Cristo Jesús, en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por fe se recibe la promesa del Espíritu.